Bueno, aquí estamos de regreso. Entonces, pues este es el comportamiento del circuito LR, ¿sí? Empieza de cero la corriente, va aumentando hasta que se estabiliza. Bueno, pero todo parte de esta ecuación. Ahora vamos a suponer que ya el circuito se estabilizó, es decir, que hay una corriente máxima, ¿sí? Pero en ese momento en que se alcanza la corriente máxima, pues quitamos la fuente y dejamos el puro circuito solamente con la inductancia y con la resistencia. Entonces este circuito, esta ecuación se reduciría si eliminamos B0 a menos L por DI en DT menos RI igual a 0. ¿Sí? Bueno, aquí lo que podemos hacer es, eh, para saber el comportamiento de la corriente, pues hacemos las siguientes maniobras. ¿Sí? Todo esto lo convertimos a más. Entonces nos quedaría L por DI en DT más R por I igual a 0. Ahora, aquí hay una I, aquí hay un DI y hacemos lo siguiente. L por DI entre I y luego multiplicamos por DT. Al multiplicar por DT nos queda solamente más R por DT igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora integramos esto y va a ser igual a menos R por DT entre L. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? A ver, aquí son importantes los extremos de la integral. ¿De qué corriente vamos a empezar si supusimos que en este momento fue cuando quitamos la fuente? Entonces, ¿cuáles van a ser los extremos de la integral? Empezamos con qué corriente. Recuerden que ahí cero la consideramos como la corriente máxima que está ya en este punto. Entonces esta integral, ¿desde dónde debe empezar? A ver, una opinión. ¿Puede empezar de cero? Es desde I cero, ¿no? Porque estamos suponiendo que ya que alcanzó el máximo, cortamos el voltaje. Exactamente. Va a empezar desde I0 hasta una cierta corriente I. ¿Sí? Hasta una cierta corriente I. Y aquí pues va a ser desde cero hasta T. ¿Sí? Porque ya empezamos a correr el tiempo a partir de que se quita la fuente. Bueno, esto claramente nos va a llevar, vamos a ponerlo en otra página. Va a ser la integral desde I0 hasta I. Ahorita corrijo esto. De DI entre I igual a menos la integral de R entre L por DT. ¿Sí? Bueno, entonces esto es simplemente logaritmo natural de I calculado entre I0 e I. Y esto pues va a ser logaritmo natural de I eh, menos logaritmo natural de I0, lo cual es
logaritmo natural de I entre I0, ¿sí? Bueno, y esto va a ser igual a menos la integral de R entre L, perdón, así, menos R entre L por la integral de dt, que no es más que menos R entre L por T, ¿sí? Bueno, entonces ya elevamos E a la logaritmo natural, E a la esto, y nos va a dar I entre I0 va a ser igual a menos E a la menos R por T entre L, ¿sí? En otras palabras, I como función del tiempo va a ser igual a I0 por E a la menos R T entre L, ¿sí? O sea que es un decaimiento exponencial. Entonces, la corriente estabilizada, una vez que quitamos la fuente, va a decaer así, ¿sí? Bueno, pues nos encontramos una vez más con un caso parecido al, al del condensador que se descarga a través de una resistencia. Uh-huh. Solamente que en este caso, pues va a haber una descarga a través de la bobina y de la resistencia. Y bueno, aquí vemos también que es cuando T es igual a L entre R, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, que I va a ser igual a E a la menos T, pero T vale L entre R, dividido entre L y aquí una R, ¿sí? Entonces, esto nos da igual a I0, perdón, a I0 E a la menos 1. Es decir, que la I, cuando T es igual a esto que vamos a llamar la constante del circuito, cuando I es igual a cuando el tiempo es igual a la constante del circuito, esto va a ser I0 entre E, es decir, I0 entre 2.71, ¿sí? Entonces, si partimos de este punto y recorrimos un tiempo tau, el valor de I va a ser I0 entre E, es decir, I0 entre 2.71. Pero si partimos también de este punto y recorremos un tiempo tau, también este nuevo I va a ser este I0 entre E, pero todo eso dividido entre E, ¿sí? Cosa que ya hemos visto, ya habíamos visto en el comportamiento de los condensadores. Siempre que pase un tiempo tau, el valor original de la corriente va a bajar a su valor original dividido entre E. Por eso es la constante de tiempo, ¿sí? Como siempre, si observamos en un osciloscopio, en la clase de laboratorio, por ejemplo, que la I baja a este valor, por ejemplo, si la I es de 8 amperes
y en un cierto tiempo baja a 8 amperes entre 2.71, el tiempo transcurrido en este lapso, ¿sí?, desde 8 amperes hasta 8 amperes entre 2.71 es igual a la constante de tiempo, que es igual a L entre R, ¿sí? Y entonces eso es bueno porque, bueno, desde el punto de vista de un experimental es un hecho muy, es muy útil esta cuestión, este comportamiento, porque normalmente desconocemos los valores de la inductancia, ¿sí? Y entonces a través de esta medida pues simplemente despejamos a la inductancia, que va a ser igual al tiempo tau multiplicado por R, ¿sí? Entonces es una forma práctica, sencilla, de encontrar la inductancia de un circuito, ¿no? Eh, que usualmente esa inductancia pues no siempre se presenta a la vista en el número de vueltas, en su longitud y toda esta cuestión, ¿sí? Entonces es una de las aplicaciones de esto. Bien, entonces es todo lo que podemos decir con respecto al circuito LR. Ujú. No sé si quede claro. A ver, díganme por favor si quedó claro esto o hay alguna duda. Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, el siguiente circuito interesante. Bueno, antes dejen comentarle con respecto al examen. Ya subí las calificaciones del primer examen. A ver, ¿en qué consiste la calificación? Bueno, el examen que hicimos, el primer examen, tenía dos partes. Una que era describir el experimento de Millikan, que para muchos resultó complicado porque nos metimos con conceptos de física 2, como es el principio de Arquímedes, ¿no? Y luego aparte, ya una parte eléctrica. Bueno, entonces la calificación fue hecha en base a, a, a los problemas 2, 3, 4 y 5. O sea, tomé como referencia solamente los 4 problemas últimos. Y entonces en base a esos problemas a esos 4 problemas fue que les puse su calificación. Y me falta revisar con detalle los procedimientos que aplicaron para el experimento de Millikan, y esos puntos se van a agregar a los que ya aparecen en sus calificaciones. O sea, eh, ya no pueden bajar sus calificaciones eh, que les di, y lo que sí pueden hacer es subir si la descripción del experimento de Millikan es correcta, o si es correcta a medias, pues les pondría un punto. Pero bueno, para los que hayan hecho bien la descripción del experimento de Millikan, pues tienen 2 puntos extras, aparte de los que ya les escribí. ¿Sí queda claro? A ver, díganme. O sea, los 2 puntos del experimento de Millikan se suman a la calificación que ya les subí. Entonces, por ejemplo, si alguien sacó 6 y describió bien el experimento de Millikan, pues va a tener 8. Si sacaron 7, pues van a tener 9. Si tienen 8, pues van a sacar 10. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, recuerden que el examen lo hacemos la próxima semana, y voy a subir todavía una serie de problemas aparte de los 8 que ya subí, y de ese conjunto total de problemas voy a tomar 5 para el próximo examen. Bueno, ok. Entonces vamos a ya pasar a otro tema. El siguiente circuito que es muy interesante es el circuito eh,
LC, ¿sí? Bueno, para este circuito lo que se hace es que así, tal como está, pues no ni hay ni carga ni corriente porque no hay fuente. Entonces comenzamos agregándole una fuente. Con eso se carga el conectador y con eso se transfiere corriente a la inductancia. Bueno, este circuito es un circuito resonante, es decir, que es un circuito que una vez que desaparece la fuente empieza a oscilar y pasa corriente del condensador a la inductancia y luego de la inductancia al condensador y luego del condensador a la inductancia y así se está oscilando, ¿no? Tal como oscila un resorte que tiene masa, ¿sí? Entonces, para entenderlo con claridad, vamos a recordar el comportamiento de un circuito, de un dispositivo que tiene un resorte y una cierta masa, ¿sí? Bueno, vamos a ver que este circuito es matemáticamente de la misma forma que este circuito, el circuito LC. Pero vamos a recordarlo brevemente. Bueno, aquí la descripción de este, pues es aplicando las leyes de Newton. Si tomamos en cuenta solamente la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa, por ejemplo, si separamos la masa de su posición de equilibrio, va a haber una fuerza que va a tender a restaurar la posición de la masa en su posición de equilibrio. Es decir, si bajamos la masa, va a haber una fuerza de resorte que va a apuntar hacia arriba, ¿sí? Entonces, la descripción mecánica de este sistema, pues partimos de las leyes de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a suponer que estamos aquí en la dirección de X y que aquí está el punto de equilibrio, 0, y este es X, ¿sí? Bueno, entonces lo que vemos es que la única fuerza que vamos a tomar en cuenta va a ser la fuerza del resorte, que sería menos K por X, ¿sí? Es una fuerza de restauración, ¿sí? Que si se perturba el sistema, la fuerza que se crea es para restaurar la posición original del sistema. Son fuerzas sumamente interesantes porque son las que mantienen la forma de los cuerpos en última instancia ante sus continuas deformaciones. Bueno, esta es la fuerza que está actuando sobre la masa y la aceleración pues va a ser la derivada segunda de x con respecto a t cuadrada. Por lo tanto, tendríamos esta ecuación menos f, perdón, menos kx igual a la masa por la derivada segunda de x con respecto a t cuadrada. Es un recordatorio rápido. Bueno, esto nos lleva a esto, que la masa por la derivada segunda de x con respecto a t cuadrada más kx, ¿sí? Esto va a ser igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la solución de esto? Bueno, lo que uno observa experimentalmente es que si uno saca de su posición de equilibrio a la masa, esta va a empezar a oscilar, pero va a empezar a oscilar de una forma muy regular, es decir, con un movimiento armónico simple, ¿sí? O sea, en forma sinusoidal en el tiempo. Entonces, lo que proponemos es que la solución para esta ecuación sea x igual a la amplitud de la deformación por el coseno de omega t, ¿sí? ¿Por qué
¿por qué esta solución? ¿Por qué el coseno y por qué no el seno? Bueno, porque x0 se supone que primero sacamos de su posición de equilibrio a la masa, ¿sí? O sea que en el tiempo t igual a 0, ¿sí? Tenemos un cierto valor de la amplitud. Y en efecto, si t igual a 0 sería coseno de 0, que sería 1, y entonces la posición original en el tiempo igual a 0 sería x0. O sea, partimos de que ya el resorte está deformado. En ese momento y lo soltamos, y entonces el resorte empieza a oscilar hacia arriba y hacia abajo, y la propuesta es que oscile según esta ley, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué conclusión sacamos de todo esto, ¿sí? Necesitamos la derivada de x con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a menos x0 por omega por el seno de omega t, ¿sí? Luego, la segunda derivada de x con respecto a t cuadrada va a ser igual a la derivada de esto. Entonces va a ser menos x0 por omega y por omega, que va a ser omega cuadrada, por el coseno de omega t, ¿sí? Bueno, entonces sustituimos esto aquí y nos queda que la masa por la segunda derivada, que es esto, le ponemos un signo menos, x0 omega cuadrada coseno de omega t, ¿sí? Aquí ya pusimos esto, más k por x, pero la x es coseno x0 coseno de omega t, esto es igual a 0. Bueno, entonces si lo que tenemos aquí pues es que tenemos aquí un coseno de omega t, un x0 y aquí un coseno de omega t y un x0. Entonces dividimos entre eso y nos quedaría menos m por omega cuadrada más k y ya, igual a 0. Porque ya dividimos entre x0 coseno de omega t. Bueno, de aquí lo que se obtiene es que k es igual a m omega cuadrada, ¿sí? Ahora recordemos que, bueno, despejamos omega y nos quedaría que omega es igual a la raíz de k entre m, ¿sí? Bueno, eso es pura matemática. Ahora hay que recordar qué significa omega. Omega es 2pi entre el periodo, ¿sí? O sea, si graficamos x con respecto al tiempo, pues vemos que parte de un cierto valor, que sería x0, y entonces haría esto. Y así se sigue oscilando. Esto de aquí a aquí es el periodo, ¿sí? Otra forma de poner esto sería que es igual a 2pi. Como saben, el inverso del periodo, ¿a qué es igual? A la frecuencia. A la frecuencia, 2pi por f. Bueno, entonces lo que nos dice esto es que la frecuencia, o bien omega es igual a raíz de k entre m, recordando que omega es 2pi entre t, o bien la frecuencia es igual a 1 entre 2pi por la raíz de k entre m.
Bueno, vamos a traducir a términos físicos estas cuestiones matemáticas. Por ejemplo, con la frecuencia, o sea, con el número de ciclos por segundo. Bueno, que K sea, según esto, la frecuencia crece con K. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué la frecuencia aumenta con K? ¿Qué significa eso? A ver, imagínense un resorte que tiene una cierta constante K, que está ligado a una cierta masa M. Entonces, ¿por qué decimos que la frecuencia aumenta con la K del resorte? Imagínense el resorte y la masa. Imagínense que variamos la constante K y que la aumentamos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa físicamente que aumentemos la K del resorte? A ver, piensen. Es lo mismo el resorte de las plumas atómicas que el resorte, por ejemplo, a ver, que dice Edgar que va a haber más fuerza de restitución, pero va a haber más fuerza de restitución porque el resorte se va a volver más que. Recuerden lo que quiere decir K. K nos indica, ¿sí?, la rigidez del resorte. No es lo mismo el resorte que sostiene a los carros y que amortigua los golpes, que por ejemplo un resorte hecho de un alambre delgadito. Entonces, si volvemos al resorte más rígido, pues va entonces a oscilar con mayor frecuencia porque la fuerza de restitución es mayor, ¿sí? Entonces se explica por qué si aumenta K, aumenta F. Por otra parte, ¿por qué es inversamente, eh, por qué, por qué la frecuencia disminuye con la masa? Vamos a imaginarnos, aquí está el resorte. Y aquí tenemos el resorte ligado a una masa chiquita. Y el mismo resorte aquí, ligado a una gran masa. ¿Sí? Entonces vean, si aumentamos la masa pero conservamos la misma K, ¿cómo van a ser las oscilaciones de esta masa pequeña en comparación a las oscilaciones de esta masa grande? ¿Cómo va a ser la frecuencia de estas oscilaciones a estas oscilaciones? Va a ser mayor la frecuencia de la masa pequeña. Sí. Ajá, sí, porque la masa mayor tiene mayor inercia y entonces va a oscilar lentamente, ¿no? Mientras que esta masa pequeña va a oscilar muy rápidamente. De ahí que sea coherente pues esta descripción matemática, ¿sí? Bueno, ahora, lo que tiene de interesante este resorte, este sistema, es que tiene una frecuencia F que es igual a 1 entre 2pi por la raíz de K entre M, ¿sí? Esta es la fórmula que describe el resorte. Ahora, ¿qué es lo que tiene de notable esta descripción? Bueno, lo que nos dice es que la frecuencia es una constante.
O sea, si se dan cuenta aquí, no interviene para nada la amplitud de la oscilación. Por ejemplo, si un resorte ustedes lo desvían 2 milímetros de su posición de equilibrio, y esto va a ser la X0, ¿sí? Va a oscilar con la misma frecuencia que si lo desvían 8 milímetros. Y si lo desvían 2 centímetros, de todos modos, la frecuencia va a ser la misma, ¿sí? Entonces, esto es una propiedad muy interesante de este sistema resorte-masa y en general de los sistemas elásticos, que su frecuencia es constante al margen de la amplitud de la oscilación. Bueno, y esto se nota aquí matemáticamente, que la frecuencia es 1 entre 2pi, que es una constante, k, que es una constante, y m, que es una constante. Entonces, por eso a todo esto se le conoce como frecuencia natural. ¿Sí? Al igual que el tiempo que la constante de tiempo, esto es una frecuencia constante, ¿no? ¿Sí? Que no depende de la amplitud. Porque uno pensaría que a mayor amplitud tendería a oscilar más rápido, pues no. Ya sea 2 milímetros lo que uno lo separe de la posición de equilibrio, o 8 milímetros, o 2 centímetros, o 6 centímetros, va a oscilar con la misma frecuencia. Por ejemplo, 8 oscilaciones por segundo, por minuto, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso va a ser constante. Por eso se llama frecuencia natural. Ahora, lo que es interesante de esa cuestión, ¿sí? Es que si desde fuera, aquí solamente estamos considerando un resorte con su masa. Bueno, si le agregamos una fuerza externa, que sea de ese estilo, que tenga una amplitud máxima y que sea coseno de omega t, ¿sí? Esta frecuencia vamos a llamarle frecuencia F0, ¿sí? Bueno, entonces a esta frecuencia natural de la fuerza externa, pues le corresponde una frecuencia que va a ser 1 entre 2pi, ¿sí? Por raíz, perdón, por, perdón, una frecuencia omega, que es igual eh, ¿a cuánto? A omega es igual a, perdón, se me fue aquí la onda, la omega es 1, omega es 2pi entre t, y es igual a 2pi por la frecuencia natural, por la frecuencia. Bueno, entonces esta frecuencia angular, si hacemos que esta frecuencia angular, a la cual le corresponde una cierta frecuencia, coincida con la frecuencia natural del resorte, ¿sí? Lo que vamos a tener es que el resorte va a tender a oscilar con mayor y mayor amplitud, ¿sí? Siempre y cuando la frecuencia de la fuerza externa, ya sea la frecuencia natural, digo la frecuencia angular o la frecuencia F, cuando coincida con la frecuencia natural del resorte, el resorte se va a comportar así. Y a esto, ¿cómo se le llama? A este fenómeno de la amplitud constante y creciente. Digo, la amplitud creciente. ¿Cómo se le llama esto?
A ver, díganme. A ver, lo voy a repetir. ¿Sí? Resonancia, dice Edgar. Exactamente, esto es resonancia. Resonancia, ¿sí? Bueno, este fenómeno de resonancia se da con cualquier sistema elástico que tenga una frecuencia natural. De hecho, todos los sistemas elásticos dentro de cierto rango tienen una cierta frecuencia natural, es decir, una frecuencia constante. Por ejemplo, los edificios. Si tenemos un edificio o una casa chaparrita, ¿sí? Y tenemos por otro lado una, un edificio alto, ambas estructuras que están hechas de metal, por ejemplo, como armazón, pues el metal es un material elástico. Entonces, este edificio, digamos, de 2 pisos, como es elástico, ¿sí? Va a tener cierta frecuencia natural. Y este edificio, que es de muchos pisos, ¿sí? Va a tener también su frecuencia natural. Pero a ver, ustedes intuitivamente, ¿cuál piensan que va a tener una frecuencia natural mayor? ¿Este o este? A ver, imagínense, esta es una casa chaparrita, esto es un edificio muy alto, de varios pisos. Si la sacamos de su posición de equilibrio y la soltamos, va a empezar a oscilar. Si sacamos este edificio de su posición natural, va a empezar a oscilar.